Listo. Jóvenes, hoy día voy a mostrarles en una hoja Excel lo que hemos visto en la anterior clase, la matriz de parentesco. Hay 3 reglas: yo, yo con mi mujer, yo con mi hijo, yo con mi pariente y yo con cada uno de ustedes, ¿verdad? Toda la relación que tiene que haber entre los animales es igual entre los humanos. Para eso voy a presentar esta pantalla. La otra la voy a cerrar. A ver, ¿cuál estoy presentando? Esta la cierro. Ya. ¿Están viendo esa pantalla Excel? Sí, doctor, se ve. Ok. Miren todos estos números, ¿sí? ¿Ven todos esos números? Son las relaciones de A con B, A con C, A con F, A con D, A con X. Y lo voy a borrar todo, ¿sí? Voy a borrar todo. E inclusive esto voy a dejarlo así. Vamos a hacer con ustedes, uno por uno. ¿Ok? Miren esta genealogía. Primero veamos la genealogía. Dice que X tiene un papá y una mamá, C y D. C tiene un papá y una mamá, A y B. Y B tiene un papá y una mamá no conocida. D tiene un papá y una mamá. A ver, ¿qué de raro notan aquí, en esta parte? ¿Mm? Con A. Cruce hija, compadre. Exacto, exacto. A es el papá de esta vaca B. Y el mismo papá está cruzando a su hija y nace un animal. ¿Sí? Ahora, el mismo toro A ha cruzado a otra vaca. ¿Sí? Miren, el mismo toro A que cruzó a su hija, que dio un torito, cruzó a otra vaca y dio otra vaca, que viene a ser medio hermana. Este es el medio hermano. C y D son medio hermanos porque tienen el mismo papá y se han cruzado, y X es un animal consanguíneo porque C y D son medio hermanos. Y C también es consanguíneo porque su papá es su abuelo, porque su papá ha cruzado con su mamá. ¿No ve? O sea, el abuelo ha cruzado con la mamá de él. Por lo tanto, este animal es consanguíneo, este animal es consanguíneo, así a simple vista. Todas estas relaciones son complicadas, pero con estas 3 reglas se hace todo más fácil. ¿Qué dicen las reglas? ¿Qué dicen las reglas? Primero dice, ordene el animal del más viejo al más joven. El más viejo es el A, porque ha sido padre de B, y es abuelo de C, y es bisabuelo de X. Por lo tanto, A es el más viejo. Luego viene la vaca B. Luego, en realidad podría ser la F. ¿No ve? A, B, F. Luego viene C, luego viene D y luego viene X. Pero no importa que C esté delante de F, porque lo que no debería venir es si F no tiene que ser exacto. La cosa es que si C fuera padre de F, C no puede venir antes de F. Los papás no pueden venir antes de los hijos. Pero aquí no hay problema porque C y F no son ni padres ni nada, fíjense. Ponemos A, ponemos B, ponemos C, ponemos F, D. Miren, F todavía debería venir aquí, pero ahora sí, aquí sí.
F viene primero que su hijo, D. Yo debería haber puesto D, A, B, C, D, pero no, D es hijo de F, por lo tanto, F viene primero, D y X. X es el menor. Ahora si quieren al revés, X, D, C, F, A, B. Generalmente los animales viejos no tienen padres. Y miren, una vez que hemos puesto A, B, C, F, D, X, esa es la fila, ponemos en la columna también A, B, C, F, D, X. Luego, encima de cada animal, pongo quién es el papá. ¿Quién es el papá y la mamá de A? No se conocen. ¿Quién es el papá y la mamá de B? La mamá no se conoce, el papá es A. ¿Quién es el papá y la mamá de C? A, B. De F no se conocen. De D es A y F y de X es C y D. O sea que nuevamente, la primera es ordene a los animales de mayor a menor, pero no tiene que ser exacto, pero que los hijos no vengan antes que los padres. Después pone eso arriba y abajo y crea su matriz o su rectángulo si quiere. Arriba, encima de cada animal, ponen su padre y su madre. ¿Hasta ahí está claro? ¿O hay alguna duda? Jóvenes. Doctor, entonces se ordena del más viejo al más joven, ¿no? Exacto, eso es lo que tiene. Pero no entendí esa parte, ¿no sería F antes que la C? No porque F y C no son parientes, pero fíjate al otro lado, la F está antes que la D. En el alfabeto, ¿qué viene primero, D o F? Ah, ya. No ve, aquí no son, en cambio aquí sí, mira, primero viene F y luego viene D. Aquí no hay F, no hay por qué. Por eso no tiene que ser exacto. Lo único que tienen que ver es que primero estén los más viejos. Aquí puede haber problemas por las letras, pero cuando tenemos fecha de nacimiento no hay por dónde, ¿no? Esta nació el 2000, esta el 2008, esta el 2010, entonces pone por fecha de nacimiento. Pero ya, lo importante es que los viejos estén a la izquierda, los jóvenes a la derecha, y que ningún animal esté, por ejemplo, aquí debería ser DF, pero F es papá de D, por lo tanto, primero viene el papá y luego viene el hijo. Mira, primero viene el papá y luego viene el hijo. Eso es lo que quiero decir. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, ya hemos hecho nuestra matriz, miren, un rectángulo. Y esta matriz, jóvenes, es simétrica. ¿Qué significa? Que es la relación, miren, de A con A, B con B, C con C, D, F con F, D con D, X con X. Esta es una diagonal, si se dan cuenta. La diagonal de cada animal con el animal mismo, con él mismo. Juan Antonio Pereira con Juan Antonio Pereira. Rolando López con Rolando López. Nelson Joaquín con Nelson Joaquín. ¿Sí? Y luego la relación de Juan Antonio Pereira, no me acuerdo aquí, voy a ver, de Juan Antonio Pereira con Edson Arevilca, de Juan Antonio Pereira con Roselyn Catari, de Juan Antonio Pereira con Galia Ortiz, de Juan Antonio Pereira con Limber Wari, de Juan Antonio Pereira con Mariana Justiniano, ¿no ve? ¿Se dan cuenta? A con A, luego A con B, luego A con C, luego A con F, luego A con D, luego A con X. Todas las relaciones que pueden haber entre estos animales. Y luego hay tres reglas o tres fórmulas. Estas dos primeras son para estas diagonales. Y todas estas diagonales dice que son 1. No hay para qué hacerse problema, son 1. ¿Sí? Son 1. Aquí dice, la relación, esto está mal, esto debería ser relación de X con X. La relación de X con X es igual a 1 más f de X.
Pero todos son 1. Todos ustedes son 1. ¿O hay alguno de ustedes que es menos de 1? No, ¿no ve? Pero sí podemos ser más de 1. Y ese más es este f de x, que dice que es la mitad de la relación de mis papás. Si mi papá es primo de mi mamá, ellos tienen una relación. La mitad de esa relación es mi consanguinidad. Mi papá apellida Pereira, mi mamá apellida Rico. No son parientes, no son nada. Por lo tanto, ellos es la mitad. ¿Cuál es la relación entre mi papá y mi mamá sanguínea? 0. 1 medio por 0, 0. 0 más 1, 1. Yo soy 1. No soy consanguíneo. ¿Por qué? Porque mis papás no son parientes. Y luego tengo que hacer A con B, A con C, A con F, A con D, A con X. Y siempre voy a empezar de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque estos números me van a servir para calcular estos de aquí. Y todo esto, miren, todo esto que ya es de otro color, ¿verdad? De otro color, le voy a poner verde, un verde bajito. ¿Sí? Ups. Ahí. Es simétrico. ¿Qué quiere decir? Que es igual a este lado. Fíjense, la relación de A con B es igual que B con A. La relación de A con C es igual que C con A. Es igual que decir de nuevo, ¿cuál es la relación entre Juan Antonio Pereira y Edson Arevilca? 0. Y al revés, la relación de Edson Arevilca con Juan Antonio Pereira, 0. Por eso es simétrico. Aquí es lo mismo, se copian. Ahorita vamos a copiar para no hacerlo. Ahí quedamos. Bueno, empiezo con la primera fila. Toda esta fila voy a calcular. Y luego la voy a copiar aquí porque es simétrica. A con A, 1, más la mitad de la relación de sus papás. No se conocen sus papás, por lo tanto, 0. 1 más 0, 1. Este animal no es consanguíneo. Y se acabó. Ahora hago A con B, A con C, A con F, A con D, A con X. Y utilizo esta es la que más se utiliza para todas estas de aquí, se utiliza esta fórmula, que en realidad es una pregunta. ¿Cuál es la relación de Juan Antonio Pereira con el papá de Arevilca? ¿Cuál es la relación de Juan Antonio Pereira con la mamá de Arevilca? Eso es. Y ni siquiera es directa, es la mitad de la relación. Miren, la mitad de la relación. Y hago la pregunta, ¿cuál es la relación de A con B? Si pueden ver, ¿qué es A de B? Su padre. Por lo tanto, eso debería ser, ¿no ve? Ustedes, la relación que tienen con su papá es 0,5. ¿Sí? ¿Qué relación genética tienen con su papá? 0,5. Con su mamá, 0,5. Pero ahora vamos a sacar con esta pregunta. ¿Cuál es la relación de A con B? Dice, es un medio, aquí está, miren, un medio por la relación, un medio de la relación de A con el papá de B. ¿Quién es el papá de B? ¿Quién es el papá de B? Ah, doctor. A. ¿Y cuánto es A con A? 1. 1. Entonces ahí pongo, miren. Y si multiplico 0,5 por 1, sale 0,5. Más, dice la fórmula, la mitad, un medio, de la relación de A con la mamá de B. ¿Quién es la mamá de B? No existe. 0. 0. No se conoce. Y 0,5 por 0, ¿cuánto es? 0. 0. Y ahora sumo 0,5, sumo esto, 0,5 más 0, ¿cuánto sale? 0. No, 0,5 más 0, 0,5. Aquí está, ¿ven? Entonces ya he sacado la relación de A con B, que era sencillo, 0,5 porque es su papá. Ahora, ¿cuál es la relación de A con C? Esta ya es más complicada, miren. Es su papá y es su abuelo. O sea que va a ser más de 0,5.
Es su papá, 0,5. Y es su abuelo, 0,25. Por lo tanto, es 0,75. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? La relación de A con C es 0,5 porque es su papá. Pero es también su abuelo. Por lo tanto, hay que sumarle 0,25. Ya no es 0,5, es 0,75. ¿Por qué? Porque es su papá y su abuelo al mismo tiempo. Ahora voy a hacer aquí mismo. La relación de A con C es igual a 0,5 y pregunto, ¿cuál es el papá de C? A, A. ¿Cuánto es A con A? 1. 1. La mitad de 1, aquí está, 0,5. ¿No ve? Ahí. Ahora sí, más la mitad de la relación de A con la mamá de C. ¿Quién es la mamá de C? B, B. ¿Cuánto es la relación de A con B? Aquí a la izquierda ya hemos calculado. A con B, 0,5. Por lo tanto, 0,5 por 0,5 es 0,25. Y 0,5 más 0,25 es 0,75. Y luego vuelvo a repetir. ¿Han entendido eso? Es esto, es una pregunta. Y ahora hago la relación de A con F. ¿Qué relación tiene A con F? Ninguna, 0. Porque no se conocen sus papás. ¿Cuál es la relación de A con el papá de F? No se conoce, por lo tanto esto es 0. Y dice, ¿cuál es la relación de A con la mamá de F? No se conoce, esto es 0. Por lo tanto es 0. Listo. A con D, es su hija, miren. 0,5. A ver si vamos a ver. 0,5 es su hija. Pero hago con la pregunta, ¿cuál es la relación de A con D? ¿Cuál es la relación de A con el papá de D? ¿Quién es el papá de D? A. ¿Cuánto es A con A? 1. Más la mitad de la relación de A con la mamá de D. ¿Quién es la mamá de D? F. ¿Cuál es la relación de A con F? 0. Por lo tanto, esto es 0,5. Y por último, la relación de A con X. Es su abuelo, 2 veces abuelo y 1 vez bisabuelo. ¿Y cómo hago? ¿Cuánto será? Ya no sé, esto ya es difícil. Entonces, directamente me voy aquí. 0, ¿cuál es la relación de A con el papá de X? ¿Quién es el papá de X? C. La relación de A con C es 0,75. Más 1/2 de la relación de A con la mamá de X. La mamá de X es D. A con D es 0,5. Y resulta que esto es 0,625. Si han entendido hacer esto, se hace lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí, y terminamos con esta. Voy a copiar estas, porque esta es la relación de A con B, es igual a B con A. Por lo tanto, agarro esta fila y copio y la pego aquí. Transponer ahí. ¿Se dan cuenta? Y ahora empiezo, ya he terminado la primera fila, la primera columna, y ahora me voy a la segunda columna con la segunda fila, que es B con B. Y siempre va a ser 1 más la mitad de la relación de sus papás. Como no se conoce su mamá, 0, por lo tanto este es 1. Tampoco es consanguíneo. 1. Porque no se conoce su mamá. Y ahora vengo a hacer esta parte. ¿Sí? Esta otra fila. B con C, B con F, B con D y B con X. B con C es su mamá. Debe ser 0,5. Pero está A de por medio. A ver, vamos a ver. Y hacemos la pregunta, miren. ¿Cuál es la relación de B con C? La mitad de la relación de B con el papá de C. ¿Quién es el papá de C? A. A y B ya tienen una relación de 0,5 porque es su papá también. ¿Se dan cuenta? B, estoy haciendo B con C.
¿Y quién es el papá de C? A. ¿Y cuál es la relación de A con B? Es 0,5. Más un medio de la relación de B con la mamá de C, que es B, que es 1. Por lo tanto, 1 es 0,5. Y miren, aquí otra vez es 0,75. ¿Por qué? Porque hay el papá cruzó con la hija. Ahora voy a hacer B con F. Y es 0. Miren, no hay ninguna relación. Es una vaca y esa es otra vaca. Pero vamos a sacar la relación de B con el papá de F. No se conoce el papá de F, 0. Y la mamá tampoco se conoce, por lo tanto es 0. Es esta fórmula aquí. Ahora B con D. B con D debería ser 0. Pero tienen el mismo padre. Son medio hermanas, fíjense. B tiene el papá A y D tiene el papá A. O sea, B y D son medio hermanas. ¿Cuánto va a salir? Miren, B con D. La mitad de la relación de B con el papá de D. ¿Quién es el papá de D? A. ¿Cuánto es la relación de B con A? 0,5. La mitad de 0,25. Y B con la mamá de D, que es F, 0. B con la mamá de D, que es F, es 0. Por lo tanto, esto es 0,25. La relación entre B y D debería ser 0, pero ahora es 0,25 porque son medio hermanas. ¿Se dan cuenta? No son, en realidad, no son fórmulas, son preguntas. Y por último, la relación de B con X. Es su abuela, pero también tenemos aquí una relación. A ver, vamos a ver cuánto es. Dice, B con X es B con la mitad de la relación de B con el papá de X, que es C. ¿Cuál es la relación de B con C? 0,75. ¿Y de cómo saco aquí? Por eso calculo de izquierda a derecha, porque son con estos valores con los que voy a ir calculando. Y B con el papá de X, que es D, que dice que es 0,25. Por lo tanto, esto es 0,5. La relación entre B y X es 0,5. Era su abuela, debería ser 0,25, pero se ha doblado porque su A está por aquí también. Miren, ya he hecho la segunda fila. Por lo tanto, agarro esto y lo copio aquí. Y lo copio aquí. Y me voy a la tercera fila, que es C con C. 1 más la mitad de la relación de sus papás. Ah, aquí, jóvenes, ya hay A, B. ¿Cuál es la relación de A y B? ¿Cuál es la relación de A y B? ¿Cuál es la relación de A y B? Díganme. ¿Nadie me va a decir? 0,5, doctor. Exacto, 0,5. La relación entre A y B, miren, aquí está, 0,5. Por lo tanto, la mitad de 0,5, 0,5 por 0,5 es 0,25. Ese 0,25, la relación entre A y B, la mitad de la relación de A y B, la mitad, este 0,5 es la mitad de la relación de 0,5, es 0,25. Se suma al 1, por lo tanto, ¿este cuánto es? 1,25. Este animal es consanguíneo, 25% de consanguinidad. Este C es un animal consanguíneo y tiene 25% de consanguinidad. Y luego hago C con F, que no es nada, y C con D, que son medio hermanos, y C con X, que es su papá. Vamos con C con F. F no tiene papá ni mamá, por lo tanto, ¿cuál es la relación de C con F? Ninguna. Uy, 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 ¿dónde está? De C con F debe ser 0, pero vamos a ver. La mitad de C con el papá de F. No se conoce quién es el papá de F. No se conoce quién es la mamá de F, por lo tanto es 0. Ahora voy a hacer C con D. Son medio hermanos. ¿Y cómo hago esto? La mitad de la relación de C con el papá de D. El papá de D es A. ¿Cuál es la relación de C con A?
Aquí está, a la izquierda. 0,75. 0,75. Más la mitad de la relación, la mitad, 0,5, más la mitad de la relación de C con el papá de D, que es F, es 0. Por lo tanto, esto es 0,376. 75 debería ser, pero bueno. Ah, es que aquí está 0,37, 0,375. ¿Se dan cuenta? Y por último, la relación de C con X, es su papá, pero también por abajo está su hermana, o sea, son parientes. Por lo tanto, hago la misma pregunta. La mitad de la relación de C con el papá de X, ¿qué es C? Ah, es 1,25, él ya es consanguíneo. Más, porque C con C es 1,25, la mitad es 0,75. Más C, la mitad de C con la mamá de X, que es D. Y D 0,375, 0,375. Por lo tanto, este animal es 0,8125. X, C con X es su papá, debería ser 0,5. Pero como su papá ha cruzado con su media hermana, se ha elevado a 0,8125. Ya hemos terminado la tercera fila y esta parte, que lo voy a poner en otro color, a ver, en este verde ahí, lo copio aquí a la columna, lo copio aquí y ya tengo me voy a la cuarta fila y empiezo con F con F. F con F siempre es 1, más la mitad de la relación de sus papás no se conocen, por lo tanto él es 1, no es consanguíneo. ¿No ve? Vamos a poner otro verde aquí, otro color, a ver. Ese, ¿verdad? Ese sí es consanguíneo, este no. F no es consanguíneo, no se conoce ni su papá ni su mamá. Y luego me falta F con D, que debería ser 0,5, debería ser 0,5 porque es su madre, y F con X, que debería ser 0,25. A ver, vamos a ver si es así. Y hacemos, F con D es la mitad de la relación de F con el papá de D, A. La relación de F con A es 0. Más la mitad de la relación de F con la mamá de D, que es F, que es 1. Por lo tanto es 0,5. Perfecto, aquí está, 0,5. Y ahora vamos a hacer F con X. Debería ser la abuela, 0,25. F con el papá de X, que es C. F con C, 0. F con C, 0. Y F con D, 0,5. 0,25. Y esto se copia y se pone acá. Y listo. Ahora me falta D con D. D con D debe ser normal. Ella no es consanguínea porque tiene un papá y tiene una mamá. 1. 1 más la relación de su papá y su mamá. ¿Cuál es la relación de A con F? A ver, díganme. La relación de A con F. O de F con A. Aquí está, jóvenes. ¿Cuánto es la relación? 0. 0. Por lo tanto, 1 más 0 es 1. No es consanguíneo este animal. Tampoco es consanguíneo. No es consanguíneo, no es consanguíneo, es consanguíneo, no es consanguíneo, no es consanguíneo. Y ahora me falta D con X. D con X debería ser 0,5. Debería ser 0,5. Vamos a ver. D con el papá de X, que es C, D con C es 0,375. ¿Esto de dónde ha salido? Ups, lo siento. Están viendo esa matriz, ¿no? 0,375, 18.
más la mitad de D con la mamá de X. Si es D, es 1, es su mamá. Por lo tanto, es 0,6875. Y eso lo copio aquí. Ya está, ya acabé. Me falta solamente el último, X con X. Y es 1 más la mitad de la relación de C con D. ¿Cuál es la relación de C con D? ¿Cuánto? La mitad de la relación de C con D. ¿Cuánto es la relación de C con D? 0,375. Por lo tanto, miren, tiene 18% de consanguinidad. Y eso se suma aquí. 1 más 1,1875. Y este otro animal había sido también consanguíneo. Miren, de todos estos, entonces, el único consanguíneo es C con 25% y X con 18%. Y ya está. He sacado todas las relaciones. A con A, A con B, A con C, A con F, A con D, A con X. Luego B con B, B con C, B con F, B con D, B con X. Luego C con C, C con F, C con D, C con X. Luego F con F, F con D, F con X. Luego D con D, D con X y luego X con X. Y se acabó. Les di una medio tarea, ¿no? ¿Cuál era? No me acuerdo cuál era. Creo que era esta. Creo que era esta. No me acuerdo. Pero bueno, aquí vamos a quedar para no chiparnos. Está grabado. Vean uno por uno cómo es. Y vayan haciendo los prácticos de la matriz de parentesco. Ahora hay tiempo y posiblemente el 3, 5, 10 vamos a practicar de nuevo esto. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Qué no se ha entendido? ¿O no se ha entendido nada? Doctor, el AF sacó 0. La fórmula de RXY es igual a 1. ¿Cuál? ¿La relación de A con F? Ajá. ¿Mm? ¿No sería usar la fórmula que está a la izquierda, es RXY igual a 1? ¿O no? ¿Está? No, Sí. porque es que esta está mal, es RXX. Esto es Ya. RXX. RXX, o sea, esto es la relación de A con A, se usa con esta fórmula. Esto está mal, RXX, miren. Eso debería decir ahí. Es la relación de A con A, B con B, C con C, F con F, D con D y X con X. Esta fórmula se utiliza para estas diagonales, que son el animal con el animal mismo. Y dice que siempre es 1 más f de x, y f de x es la mitad de la relación de sus papás. Aquí no se conoce, por lo tanto es 0. Aquí no se conoce, por lo tanto es 0. Aquí la relación de A con B es 0,5, por lo tanto la mitad es 0,25. Aquí no se conoce, por lo tanto es 0. Aquí se conoce A y F, pero A y F es 0, por lo tanto esto es 1. Y por último, A con X. Y dice que es 1 más la mitad de C con D, y C con D es 0,375. La mitad de 0,375 es 18. Por lo tanto, los únicos animales consanguíneos son C y X. C con 25% es el más consanguíneo y X 18. ¿Por qué es el más consanguíneo? Porque su papá cruzó a su hija. En cambio aquí es 18 porque se cruzaron dos medio hermanos. Hay dos vacas de por medio. En cambio aquí es el papá y la mamá. El papá es abuelo y papá.
¿Cómo la ven? Está bien, doctor, muchas gracias. Bueno, con eso creo que ya tienen para realizar tranquilamente sus prácticos. Escuchen, jóvenes. Para el práctico ustedes pueden usar el Excel, pero en el examen presencial van a tener una calculadora, así que vayan haciendo a mano también. Aquí es simplemente es multiplicar. Así que para el práctico pueden hacerlo en Excel, pero en el examen presencial van a tener, yo les voy a mostrar una genealogía y sobre eso ustedes tienen que hacer y con su calculadora, ¿no ve? 1 más f de x, la relación de esto. Así que vayan practicando eso. Total, parece que vamos a tener tiempo el 3, el 10, el 12, por ahí, para practicar.